Hay una anécdota de mal gusto para los españoles, que tampoco creo que sea totalmente cierta, que nos sirve para comparar esa situación con algo que está ocurriendo aquí en el país. Se trata de que dice el chiste que los españoles nunca han logrado el nivel de los alemanes y de los europeos en cuanto a invención. Trataron de inventar una bicicleta y le salió un amolador de tijeras. Trataron de inventar un sombrero y le salió una boina. Y la otra fue, y trataron de inventar unos calzados y le salieron unas alpargatas. Eso realmente no es así, pero nos sirve para entretenernos. Se parece un poquito a una situación que estamos viviendo aquí, de que se hace tratando de hacer una cosa buena, sale un caos, con la diferencia de que no sabemos por qué a los españoles le pasó aquello y nosotros sí sabemos por qué está pasando aquí. Los últimos gobiernos dominicanos decidieron ponerse al mismo nivel de los países más avanzados del mundo en cuanto a seguridad social. Y se inició un proceso de desmantelamiento del sistema existente, que consistía en un gobierno que ofrecía salud a todo el que lo solicitara en los hospitales públicos. Lo mismo le ofrecían prevención a través de los centros de vacunaciones y toda la seguridad social estaba concentrada en una cosa que se llamaba Caja Dominicana de Seguros Sociales, una copia mala de la seguridad social en México, que consistía en a los asegurados empleados privados que se le añadieron lo de las empresas del Estado, como fue el SEA específicamente, y mediante el descuento de un 7% de los salarios, un 5% pagaba el patrono, un 3% pagaba le descontaban al empleado, y eso iba al Seguro Social. Ahí se daba una pensión y se daba una atención al asegurado, pero no a su familia. Solamente a la madre se le daba maternidad hasta 4 meses después de haber nacido la criatura. Y ahí terminaba la seguridad social. Le daban una pensión y creo que la pensión se la daban solamente en caso de accidentes del trabajo. Hacen una ley de seguridad social. Lo primero que hacen es que dividen las atenciones médicas de las pensiones. En un mes, señores, la banca dominicana logró aprobar el fondo de pensiones, las famosas AFP, que hoy tienen miles y miles de millones de dinero, y lo sacaron del sistema de seguridad social mediante un descuento que se hacen, que los dos, tanto uno como el otro, suman casi el 20% o más del 20% del salario de una persona, entre seguridad social, entre medicina y pensiones y jubilaciones. Los bancos felices en un mes. Ahora, las ARS, que son los que dan atención médica al paciente, se creó también las ARL, que era el Fondo de Riesgos Laborales. De riesgos laborales, que era lo que era accidente de trabajo antes. Entonces, mediante ese sistema, se eliminan lo que eran las famosas igualas médicas, le permiten a las igualas convertirse en ARS, le permiten al Seguro Social seguir siendo un poco ARS y un poco ARL, porque había que desmontar eso en un tiempo debido. Hoy
nosotros tenemos un sistema de seguridad social teóricamente bien ensamblado, pero con un problema. Todos los actores que intervienen en la atención médica de un dominicano están en conflicto. Todos los factores están en conflicto. Y manejar la seguridad social no es una cosa fácil. Está el paciente, el médico, la clínica, el hospital, el laboratorio, el imágenes, la medicina, la farmacia. Es decir, son 20 o 25 factores que inciden en ese asunto. Es decir, que nosotros no le tenemos ninguna envidia al Consejo Nacional de Seguridad Social, que la preside el secretario ministro de Trabajo, y que hoy tenemos una de las víctimas de ese sistema porque tiene que bregar con todas esas cosas. Tenemos al doctor Pedro Luis Castellanos, que es el superintendente de salud y riesgo laboral. El superintendente es una figura también nueva que se ha usado para supervisar diferentes, hay superintendente de electricidad, superintendente de salud, y él es el de salud. Le damos la bienvenida al doctor Pedro Luis Castellanos. Con esa bienvenida le damos nuestro pésame, como es normal, porque sabemos lo que es bregar en esas cosas. Buenos días, doctor. Gracias por la invitación, pero no por esa introducción fúnebre. Yo creo que hay buenas y malas noticias. Doctor, para tratar de enderezar todo eso, ha sido necesario, como siempre, tomar la experiencia de los años que llevamos con la seguridad social y someter una modificación. Pero esas modificaciones parece que es un misterio y que muchos de los que están involucrados no conocen las propuestas. Y lo primero que nosotros queremos saber es quiénes están haciendo las propuestas de modificación del sistema. Te voy a responder eso, pero cuando tú estabas haciendo la introducción, yo recordé que cuando Václav Havel... ¿Cuándo? Václav Havel tomaba posesión, sí, en unas circunstancias muy difíciles de su país. Había sido invadido por otro país, estaba separándose del bloque económico al cual había pertenecido. En medio de ese caos, Havel, que era un intelectual, le dice a su gente en el discurso de toma de posesión: a partir de hoy, nuestro problema somos nosotros. Hasta hoy, nuestro problema habían sido los de afuera. A partir de hoy, nuestro problema somos nosotros. Creo que el sistema de seguridad social, el principal problema somos nosotros. Somos los que nos beneficiamos del sistema de seguridad social, que no siempre tenemos la disposición de entender que para que todo funcione de acuerdo a los intereses del país, los intereses particulares tienen que de alguna manera subordinarse a ese interés general. Y al no subordinarse y mirarse como que el interés particular es el interés general, se entra en conflicto con el resto de los actores del sistema. Por eso yo siempre he dicho que los problemas del sistema tienen más que ver con la debilidad de la regulación que con exceso de regulación, como algunas personas piensan. El sistema fue diseñado de tal manera que tal vez se recuerde, ¿no? En la época que fue diseñado estaba de moda el pensamiento neoliberal. Y en esa época el objetivo principal de todas las reformas era liberar el mercado y atar de manos al Estado, para que el Estado, entre comillas, no interfiriera en el buen desarrollo del mercado, que iba a traer como consecuencia en su desarrollo equidad, bienestar para todos, etcétera, etcétera. La experiencia posterior en el mundo ha demostrado que un mercado sin regulación termina siendo una especie de jungla, donde unos a otros se devoran y se conflictúan. Por lo tanto, las regulaciones son indispensables y el Estado tiene la responsabilidad de velar porque los actores del mercado se encaminen en función del interés general del pueblo. Entonces, parte de esa
de las necesidades que tenemos, sin lugar a dudas, pasan por modificar la ley. Como bien tú has señalado, el año pasado se hizo un esfuerzo de recopilar todas las propuestas que había de reforma de la ley. Eso conformó una especie de mosaico que se presentó a todos los actores involucrados. Pero qué bueno que usted está claro, porque en varios aspectos de la vida que estamos viviendo, para ponerle el ejemplo más común, el tema ahora de los sexos, es decir, hombre-mujer, ahora aparece un tercer sexo que se llama transvértigo o algo así, y eso ha dañado todo, uno no sabe qué hacer. Lo mismo pasa con el sistema de salud. Yo estoy de acuerdo con la socialización de la medicina, todo el Estado. Ahora, si vamos a privatizarlo, hay que regular. Lo privatizamos todo y que el superintendente sea el que regule. Pero ahora tenemos un transverti en el medio, que es el sistema mixto. Entonces, le voy a decir 10 cosas por no coger el tiempo suyo. Número 1, atención primaria, privada u oficial. Privada u oficial. Las dos cosas. Pero Rodríguez Monegro quiere que la atención primaria sea estatal. Muy bien. Las clínicas no la quieren. Entonces, el médico no entiende, doctor, que es un problema de volumen, que ganará dinero en la medida que trabaje más. No lo entiende porque tradicionalmente el médico tiene 10 empleos o 5 en el mejor de los casos, y a ninguno asiste, porque 10 cosas no se pueden hacer. Entonces nadie quiere tocar el médico. La farmacia. Usted sabe lo bueno que sería que un diabético salga del consultorio con 30 pastillas en un frasquito para no ir a dar bolío por ahí, que el mismo médico le entregue. Ah, no, porque eso lesiona el negocio de las medicinas. Entonces, le puedo decir 1.000.000 de cosas, pero el problema es de la superintendencia, en que todo el mundo va donde usted, queremos la tarifa, queremos que suba la tarifa, queremos que... Óigame, y la atención primaria solamente la limitan a 4 consultorios sin que den atención adicional, ignorando que el principal problema de los hospitales se resuelve con la atención primaria. Doctor, desarrolle ese lío. Bueno, mira, yo sé que tú eres, y yo también soy, de esa religión. Tengo uno mire, yo hice 2 experimentos en mi vida, un ingenio, el más chiquito, y una atención, para que se vea que el Estado no sirve para nada. Y lo probamos. Adelante. Bueno, mira, yo te estaba diciendo de que hay que reformar en la ley cosas, porque la ley tiene debilidades y tiene incluso contradicciones, pero no todo requiere reformar la ley. Por ejemplo, hay un reglamento que fue elaborado en aquella época que se llama Reglamento de Apelaciones. ¿Qué dice ese reglamento? Que cualquier decisión de una de las superintendencias, la de pensiones o la de salud y seguridad social, cualquier decisión puede ser apelada ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Eso está bien. El problema es que dice que apenas se recibe la carta, que le pone el sello de recibido, cesa la acción administrativa de la decisión. Esto ha sido utilizado abusadamente, ha sido utilizado abusivamente para impedir... Doctor Castellano, para el público, ¿apelando de qué? ¿De qué decisión, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 80. ¿De? Alrededor de 80 decisiones que han sido apeladas. Por ejemplo, la ley dice que una persona afiliada al sistema de seguridad social, al seguro de salud, tiene derecho, en el régimen contributivo, tiene derecho a afiliar a su núcleo familiar, sí, como dependiente. Sí.
Y dice que hay dependientes directos, que son sus hijos y su cónyuge, y dependientes adicionales, que son aquellos por los cuales él debe pagar adicionalmente la cuota que corresponde. Y dice la ley y el reglamento que los dependientes adicionales son hasta tercer grado de consanguinidad. Sin embargo, en la práctica eso se ha impedido. Nunca se ha permitido que se afilie como dependientes adicionales a los familiares hasta tercer grado de consanguinidad, aunque está en la ley y está en el reglamento. Emitimos una resolución diciendo cómo afiliarlo, es decir, cómo aplicar ese reglamento, cuáles son los documentos, en qué fecha hay que llevarlo, a dónde hay que llevarlo. Eso fue apelado. Eso quiere decir que a los afiliados se les está negando su derecho a afiliar a sus dependientes adicionales, a pesar de que está en la ley y está en el reglamento. Yo estoy seguro que la mayoría del Consejo de la Seguridad Social no está de acuerdo con esa apelación. Estoy absolutamente seguro, porque fue el mismo Consejo el que aprobó el reglamento. Por lo tanto, no puede contradecirse. ¿La ley tiene la modificación de ese reglamento? ¿Perdón? La ley prevé la modificación. Sí, claro. ¿Y quién prepara la Tiene que presentarlo al propuesta? Consejo Nacional de la Seguridad Social ante el presidente para que lo promulgue. Y así se hizo. Ese reglamento fue elaborado a comienzos. ¿Quiénes conforman la Seguridad Social? El problema es que el Consejo no puede tomar decisiones, porque para tomar decisiones tiene que tener prácticamente unanimidad. Por eso le digo, estoy absolutamente seguro que la mayoría de los integrantes del Consejo no están de acuerdo con ese uso abusivo del reglamento de apelaciones. ¿Aplica el veto para conocer la apelación? Claro, lo aplica. Ese es el problema. No tiene sentido. Entonces, esa resolución, por ejemplo, que es una resolución que defiende un derecho de los afiliados, no está aplicándose porque está suspendida hasta tanto el Consejo tome una decisión. Pero el Consejo no puede tomar una decisión porque basta que una persona esté en desacuerdo. Siempre que esa persona sea de algún sector de lo que tiene veto, entonces no puede tomar una decisión. Eso nos ha obligado a ir a un tribunal a exigir que se defienda el derecho del Estado a regular los actores de la seguridad social y que se aplique la ley de procedimientos administrativos que establece que toda persona, todo organismo tiene derecho a apelar las decisiones administrativas, pero que la apelación no suspende la acción administrativa hasta tanto el órgano superior no tome una decisión. Eso dice la ley de gestión pública que está vigente desde el 2015. Nosotros estamos a la espera de qué decide el tribunal sobre eso. Otro ejemplo, la ley y los reglamentos establecen la obligatoriedad de que una ARS para ser habilitada deba tener contratados prestadores de servicios de salud de atención primaria, de atención especializada, atención hospitalaria y un sistema de referencias y contrarreferencias, además de prestadores farmacéuticos, sí, como tú señalaste. Bueno, pero esa ley es del 2001 y no se ha contratado prestadores de servicios de primer nivel de atención. Recientemente, el año pasado, el Consejo, y hay que reconocer eso como positivo en el Consejo, aprobó una resolución donde pide a la Superintendencia de Salud presentarle una propuesta de cómo iniciar la contratación y financiamiento de la atención primaria de salud. Como tú eres alguien que promueve tanto, y yo también, nosotros, me atrevo a decirlo en público porque no es la primera vez que hablamos sobre esto y no siempre ha sido ante las cámaras. Yo sé que tú crees en eso, y yo también pertenezco a esa religión de que los sistemas de salud necesitan tener una estrategia de atención primaria que garantice la atención integral de las personas sin barreras. Nosotros estamos preparando esa propuesta. Además de que es lo más económico para el Estado, porque se solucionan todos los problemas. La atención primaria, como estrategia, tiene varias virtudes y componentes.
Uno, el primer nivel de atención. Al ser primer nivel de atención, organiza el resto de la red de servicios que se oferta a las personas de manera racional. Además, resuelve una proporción relativamente alta de problemas que son de pequeña monta, que no requieren alta tecnología ni alta complejidad y pueden ser resueltos con recursos relativamente limitados, por lo tanto abarata los costos, tanto para los afiliados como para el sistema. Pero el segundo componente de la atención primaria es la atención con enfoque familiar, es decir, por ciclo de vida, atención integral para los niños, atención integral para los... ¿Es positiva también esa? Claro, absolutamente positiva, porque la esencia de la atención primaria, a diferencia de otros niveles de atención, es que es proactiva, o sea, hace búsqueda activa, busca a la gente, promueve su salud, y, por ejemplo, detecta tempranamente quién es diabético, quién tiene sobrepeso, quién es hipertenso, quién tiene insuficiencias respiratorias, etcétera, etcétera. Atendiéndolos de manera integral por ciclo de vida. Usted dice que es la atención primaria que organiza el paciente. Sin duda, porque entonces en ese esfuerzo de detección temprana identifica a los que necesitan. ¿Y cuál es la parte negativa, doctor Castellano? No, déjame terminar con la porque positiva. todavía hay positiva. El otro componente esencial de la atención primaria es que garantiza, como por cierto el ejemplo que tú pusiste hace poco, garantiza la atención integral para los que se identifican como problemas prioritarios de salud. ¿Y cuáles son esos problemas prioritarios para nosotros hoy? Por supuesto, los materno-infantiles, que siempre serán. Sí. Pero hoy en día nuestros problemas prioritarios son la diabetes y la hipertensión, porque más del 30% de nuestra población adulta es hipertensa. O diabético. Y más del 50% tiene sobrepeso, o sea que va a ser hipertenso o diabético. Y más del 11% de nuestra población adulta es conocida diabética, probablemente es mucho más que eso. Además, la diabetes y la hipertensión están en la base de muchos de los otros problemas crónicos que sufre nuestra población. Por diabético e hipertenso va a tener insuficiencia cardíaca, coronaria posteriormente, y tal vez un infarto, va a tener insuficiencia. ¿Y cómo usted resolvería? Primero, diagnosticar el paciente, ya es hipertenso o ya es diabético. ¿Volvería entonces a atención primaria de por vida a cuidar esos dos problemas? Nosotros pensamos que la atención primaria incluye las dos cosas. Uno, el primer nivel de atención, como usted ha señalado, que dijimos antes, que es por ciclo de vida, que organiza la atención, que es proactivo. Y en segundo lugar, la atención integral de los que se identifiquen como problemas prioritarios, que es, y nosotros decimos que debemos comenzar por lo menos con hipertensión y diabetes. ¿Qué es atención integral de hipertensión y diabetes? En realidad esa es la prevención secundaria, porque la prevención primaria es evitar que se hagan hipertensos y diabéticos, eso es trabajo del primer nivel. Que también es el primer nivel. Eso es trabajo del primer nivel. Pero la prevención secundaria, ya que eres hipertenso, ya que eres diabético, el trabajo de la prevención secundaria es evitar que esa diabetes, esa hipertensión se compliquen, que avancen y se compliquen, que tú puedas vivir toda tu vida con ese cuadro de diabetes o con ese cuadro de hipertensión, incluso muchas veces hasta podrás dejar de consumir medicamentos. Esa prevención secundaria, que es la atención integral, planificada, protocolizada, programada, sin copagos, como bien tú señalaste, para los medicamentos y para la atención, es parte esencial de la atención primaria también. Entonces nosotros muy pronto, ya prácticamente hemos terminado los estudios técnicos, vamos a abrir un proceso de consulta. ¿Y eso tiene que ir a modificar la ley? No,
Eso no requiere. Eso- Por eso te decía que hay cosas que no requieren Bien, modificar. siguiendo con los problemas. Eso es lo que requiere que lo apruebe el entendimos que Consejo. usted entiende que hay que hay que someter un proyecto. Proyecto Consejo. que le pregunté, es el Consejo el que tiene Sí, que porque someterlo eso y no implica- está de acuerdo, No, yo creo que va a estar. pero no está unánimemente de acuerdo. Yo pienso que van a estar. Bien, otra cosa, los conflictos del día. ¿Por qué los hospitales del Servicio Nacional de Salud quieren la atención primaria en sus hospitales y por qué las clínicas no quieren atención Yo primaria? creo que hay poca, sobre todo a nivel privado, creo que hay poca comprensión de qué Es interés, ¿eh? de qué estamos hablando cuando hablamos de atención primaria. Y se piensa que atención primaria es una atención simplificada, que además tiene como objetivo quitarle a los clientes, etcétera, etcétera. En realidad, Usted le dijo cliente, ¿eh? es una mala... Usted le dijo cliente, es un negocio entonces. Es una mala comprensión del papel de la atención primaria. Mire, ¿cuántos hipertensos hay en este país que no saben que son hipertensos? Los que no se han tomado la Y presión. que no van, por lo tanto, nunca a una Están como consulta los de que- cardiología. Doctor, eso están como los quebrados, que el único Cuando que no se han sabe que está identificado- quebrado es el que no tiene un... Cuando se han identificado por la atención primaria, el número de personas que va a requerir atención por ser hipertenso va a aumentar igual diabético. Pero además, ¿cuántos niños con problemas visuales que están en las escuelas y no saben que tienen trastornos auditivos, trastornos visuales? Eso es una rutina de la atención primaria, detectar a esa edad los trastornos visuales, los trastornos auditivos, etcétera, etcétera. La búsqueda activa y detección temprana de los problemas de salud de la gente es una fuente extraordinaria de identificación de personas que necesitarán atención en otros niveles de atención. Bien. Doctor. Pero, mira, hay un tema. Yo creo que tenemos que convencernos. O sea, no se puede comer tortilla sin romper los huevos. No se puede hacer una omelette sin romper los huevos. O sea, tenemos que entender que para que el sistema avance es necesario innovar. Y para innovar tenemos que estar dispuestos todos a hacer esas innovaciones. Parte de esa innovación es la atención primaria, la atención integral, pero hay otras. Nuevas formas de contratación y pago a los prestadores. Nos acostumbramos que la única forma de contratar y pagar, por cierto, tampoco necesita modificar la ley para eso. Eso está en la ley. Nos acostumbramos que la única forma de contratar y pagar es lo que internacionalmente El copago está en la ley. Está en la ley para algunas cosas. Para ¿Usted los está de médicos. acuerdo con el copago? No, yo creo que en algunas cosas es necesaria una cuota moderadora, que es otra cosa que existe en casi todo. ¿Usted está de acuerdo con los estudios de factibilidad de una atención primaria privada? De que es imposible ver 4 pacientes en una hora. Ya esos detalles técnicos... ¿Cómo hay que detalle? Eso es lo que pone los 300 pesos. Eso es lo que vale 300 pesos. Usted tiene que ver 17,000 pacientes en un mes para poder sacar los sueldos que hay. Porque que usted en el hospital le pague el sueldo, le da el edificio. Mira, yo pienso que tenemos que ensayar nuevas formas de contratación. Pero seguro. Por ejemplo, la atención primaria internacionalmente es preferible contratarla por capitación, con incentivos por buen desempeño. O sea, tú asumes la Está en la ley responsabilidad por este número de familias. Hay que modificar la ley para No es esa es la necesario. solución. ¿Eh? No es necesario. La ley tiene... Usted la lo ley puede dice hacer por la que administración. hay diferentes formas de contratación y pago. Incluso la ley dice que deben desarrollarse formas de contratación y pago que permitan compartir el riesgo entre los prestadores, los afiliados. Bien. Vamos a y los hacer una asegurados. pausa con el doctor Castellano, superintendente de salud, y volvemos un momentico.